Tal es que yo estoy por acá por Dublín, ¿sí? Con esta empresa ahí, y Guido está por Galicia, Lugo. Bueno, comenzamos. Es el programa Erasmus Talk, ¿no? Y en esta ocasión tenemos a un personaje, ¿no? De Galicia, de Lugo, que es Guido Álvarez, que nos va a contar un poco quién es Guido y qué tal le impactó el programa Erasmus en su vida y qué está haciendo ahora, ¿no? Para la audiencia acá en Galicia, en Lugo y a nivel mundial, eso, ¿no? Cuéntame, Guido. ¿Quién es Guido Álvarez? Bueno, Elio, muchas gracias por esta oportunidad de conversar y por toda tu ayuda desde que volví a Lugo en 2015. Pues fuiste una persona clave para mí a la hora de integrarme en la comunidad internacional de Lugo, que aunque bueno, yo soy de Lugo de toda la vida, pero llevaba 11 años fuera y conocerte en mis primeros días en Lugo de vuelta me ayudó mucho a conocer a mucha gente nueva y a seguir integrado en un mundillo que me interesa mucho siempre, que es el mundillo Erasmus, como bien dices, ¿no? Y efectivamente, también como dices, Erasmus ha sido clave en mi vida porque, digamos, participar en distintos programas de esta iniciativa me ha ayudado muchísimo a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Creo que marcó mi vida, sin duda, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, por contar un poco, podría decir que, bueno, desde pequeño he tenido siempre relación con el mundo de los viajes y todo eso sí, es decir, ya desde antes de las experiencias Erasmus, pues me interesaba el mundo internacional, digamos. Y quizá estaba pensando ahora, mi primer contacto real con los programas Erasmus, yo creo que fue en el instituto, en unos intercambios que hacían. Yo la verdad que no recuerdo si estaba en el programa Erasmus aquello, pero recuerdo que al instituto venían estudiantes de varios países y en mi casa se había quedado un chico inglés durante una semana o algo así. Yo no llegué a ir a Inglaterra, bueno, ninguno de nosotros llegó a ir con el instituto a los países de donde venían estos chicos, pero fue ahí el primer contacto. De hecho, bueno, en el Hoyos Grandes, que es mi instituto, más conocido como el femenino de Lugo, porque antiguamente era el instituto femenino, ahí también se movía mucho todo este tema por un profesor, especialmente Juan Carlos, que organizaba muchos intercambios y muchas cuestiones de estas. Recuerdo que había un intercambio con Suecia también. Bueno, Rosa Parapar, que viene a muchos paseos de los míos, me ha contado que, bueno, que continuaron mucho con todo eso. Ella también estuvo en varios países, bueno, en fin. Y después, así fuerte, fuerte, mi primera experiencia fue en mi segundo año en la carrera de turismo en Coruña. Bueno, yo el primer año había vivido con compañeros de toda la vida, amigos de Lugo, vivíamos juntos en Coruña, y el segundo año a ellos les interesó cambiar de piso porque, ¿cómo decirlo? Bueno, vivíamos cerca de Riazor, que es donde tenía yo mi facultad, y ellos, sin embargo, estudiaban en el Viña y en Azapateira, que estaban a las afueras. Bueno, entonces ellos decidieron cambiar de piso y yo quise quedarme en él porque era un piso muy bueno. Y entonces ahí, bueno, conviví con un compañero de clase y buscamos compañeros para cubrir las otras dos habitaciones. Entonces, entre las dos compañeras que vinieron, vino Elsa, que era una chica de Francia, que nos integró, mejor dicho, todo ese año en el ambiente Erasmus de Coruña. Y fue la verdad que espectacular, conocí muchísima gente. Claro, con 19 años que tenía yo por entonces, pues imagínate, ¿no? Un gran descubrimiento. Y entonces eso me animó a luego querer hacer Erasmus yo. Es decir, ese año viví con esta chica francesa y en la mitad del año pues ya solicité mi beca para irme al año siguiente, ¿no? Entonces ahí me fui a Italia, a Teramo, en el Abruzzo, una región muy especial de Italia, que siempre digo, es la Italia más auténtica, en el sentido de que, bueno, hay muchas ciudades preciosas en Italia y súper interesantes de ver, pero que desgraciadamente quizá se han ido un poco al turismo de masas y han perdido quizá parte de su esencia, que aún podrán recuperar, ojalá, espero, pero lugares como el Abruzzo son especiales porque te hacen descubrir la cultura del lugar de verdad, ¿no? Un poco como sucede en Lugo, tú lo sabes, Helio, que Lugo es una ciudad muy familiar en la que los Erasmus descubren de verdad cómo se vive en Galicia y cómo se vive
incluso también en el rural, porque en Lugo tenemos toques del mundo rural muy presentes en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuve en Italia, después, más adelante, fui con la beca Leonardo a Londres. La beca Leonardo por aquel momento eran unas becas de prácticas, que yo creo que ahora ya se llama de otra manera, Erasmus Prácticas o otra cosa, pero en aquel momento se llamaba Leonardo y fueron 4 meses en el Museo Benjamin Franklin House de Londres, que era la casa museo de Benjamin Franklin, ¿no? Y esos 4 meses pues fueron también muy valiosos porque fue una experiencia casi laboral, digo casi porque eran prácticas, pero bueno, ahí estábamos, ¿no? Recibiendo visitas en el museo, atendiendo la tienda de souvenirs, bueno, haciendo muchas tareas distintas, ¿no? Bueno, siempre digo que mi carrera en ese sentido está muy bien porque desde el inicio nos ofrecieron siempre la posibilidad de hacer muchas prácticas, ¿no? Y mi siguiente experiencia fue con el Máster Erasmus Mundus Maclans. Maclans es un programa que ahora cambió de nombre y se llama DICLAM. Es un máster en gestión de paisajes culturales que por aquel momento se hacía en las universidades Jean Monnet de Saint-Étienne en Francia, Federico II de Nápoli y la Universidad Stuttgart de Alemania, ¿no? Ahora creo que ha cambiado un poco, pero por aquel entonces eran esas 3 universidades que, imagínate, pues fue brutal poder experimentar en 3 países al mismo tiempo, ¿no? Porque fueron unos 8 meses en Saint-Étienne, unos 6 meses en Nápoles, 5 o 6 meses en Stuttgart y luego prácticas en Nantes, que no es de la Bretaña actualmente, pero fue históricamente de la Bretaña, en Francia, una ciudad muy, muy especial en la que hice unas prácticas en una consultora de turismo sostenible. Entonces, bueno, esto por resumir un poco lo que ha sido mi periplo Erasmus. Yo casi prefiero que me hagas preguntas porque así se va a hacer más dinámico y divertido. Dime, Pregúntame. sí, por ejemplo, en mi caso también fue la primera destino a España, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿qué te impactó más de eso? Por ejemplo, ya de ahí te comento, pero a mí, por ejemplo, el comer el pulpo a una feira me impactó bastante, no lo comíamos, entonces, de repente alguna comida, no sé, alguna bebida Sí. eh, Sí, la verdad que, a ver, tengo que pensarlo un poco, pero bueno, me estás haciendo pensar en Téramo, que fue la primera experiencia. Bueno, Téramo para mí fue, y sigue siendo en mis recuerdos, muy emocionante, porque fue la primera vez que viví fuera de mi país, ¿no? Tenía 20 años cuando fui para allá y de hecho era de los Erasmus más jóvenes, de los 100 Erasmus que éramos en Téramo, que éramos, bueno, de varios países, ¿no? Fue muy, muy intenso. Bueno, ahora me estaba acordando, en primer lugar, de la emoción al irme, ¿no? Que incluso, fíjate que después cambia mucho todo, pero en aquel momento hasta lloré, ¿sabes? Hasta lloré al irme, ¿no? Porque no, yo qué sé, la emoción, ¿no? Eh, y luego, bueno, en cuanto a los recuerdos gastronómicos, sí que tengo recuerdos graciosos, pero bueno, más que impactantes, porque realmente creo que entre Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, pues tampoco hay tanto impacto, ¿no? Sobre todo porque, bueno, yo he crecido ya en la Unión Europea y con el mercado europeo, digamos, ¿no? Entonces aquí, desde yo muy pequeño, pues consumimos productos alemanes, italianos y demás, pues desde siempre, ¿no? Pero entiendo. sí que recuerdo, bueno, por ejemplo, el zumo de pera, que aquí no lo hay tanto, en Italia es muy, muy común. De hecho, por las noches hacen como un juego, bueno, un juego no, pero toman un chupito de ron y un chupito de pera, ¿no? Es como el chupito de ron que calienta y el de pera como que te suaviza, ¿no? Y Claro. recuerdo, bueno, que los Erasmus nos encantaba el zumo de pera y el parmesano, ¿no? Ujú. Entonces, recuerdo que algunos casi se alimentaban de parmesano y zumo de pera. Eh, Después, no sé, bueno, por ejemplo, cuando viví en Nantes, ya te digo, en Francia, en la Bretaña histórica, digamos, pues ahí son muy típicas las crepes, ¿no? La crepe y Sí. galette, que las galettes son como las crepes, pero saladas, ¿no? Entonces ahí comía mucho eso, por ejemplo. Luego en Nápoles, por supuesto, mucha mozzarella, mucha pasta, pizza, ¿no?
Pero bueno, ya te digo, impacto menos que el que podrás haber tenido tú, seguramente. De un continente a otro sí es un poco chocante eso, ¿no? Pero sí, te entiendo perfectamente. Nada, y ahora cuéntanos, bueno, yo gracias a ti, bueno, conocí un poco más las partes de Lugo, ¿no? Partes de Lugo que eran desconocidas para mí, ¿no? Hay todas interesantes. ¿Sigues haciendo, ¿no? ¿En qué proyecto estás actualmente en Galicia, en Lugo? Cuéntame un poquito y de qué manera, pues, sigues con los gente de Erasmus, por lo que sé, con ITES también de la India, por ahí con varias personas mostrándole un poco, digamos, el Lugo desconocido, ¿no? Algo así, ¿no? Podríamos decir, ¿no? La Galicia. Sí, exacto. A ver, en ese sentido, yo a día de hoy estoy muy feliz porque ha sido un largo camino para llegar al punto en el que estoy, pero ha valido la pena, ¿no? Y digo esto no, o sea, no queriendo decir que haya tenido una vida difícil, porque para nada, o sea, he tenido una vida muy feliz, ¿no? Pero sí que es cierto que hasta hace muy poco, eh, si bien tenía parte de mi camino determinado, no lo tenía al 100% como casi lo siento ahora, ¿no? Es decir, hasta el 2015, que fue cuando volví a Lugo, me pasé 11 años, 11, 12 años experimentando, siempre lo digo, ¿no? Es decir, yo en la etapa anterior a esta, pues eso, estudié turismo con 18 años hasta los 21 y luego pues experimenté siempre en el sector del turismo, muchos trabajos diferentes durante mucho tiempo, pero eso, era experiencia, ¿no? Y desde que llegué a Lugo fui encauzando mi camino hasta el punto en el que estoy ahora, que es un proyecto yo creo que bastante sólido, no se puede, no se puede creerse uno nada, porque esto tampoco es nada seguro, pero es verdad que en cierto modo pues he ido consolidando bastante una iniciativa propia, que es esto de Guido Guía, que nace, como ya sabes tú, porque fuiste presente durante los primeros años. Yo llegué a Lugo, me acredité como guía oficial de turismo, que eso fue una coincidencia realmente, y tuve la suerte de que tuve dos trabajos bastante largos en dos agencias de viajes de la ciudad que me permitieron organizar con mucha libertad muchos viajes y excursiones, tanto en Galicia como en el extranjero. Fuimos a Francia y Portugal. Y de algún modo fui creando una comunidad de gente que ha seguido mis actividades durante todos estos años, como ya sabes. Y bueno, digamos que en mi fase de experimentación continuó porque fui experimentando en esos años en las agencias y tal, pero bueno, ya mucho más apuntado hacia algo concreto, que es la organización de actividades turísticas, digamos, y con la llegada luego pues de mi proyecto ya propio en 2019, Guido Guía como autónomo, en el que, digamos, como estabas señalando tú, trato de organizar sobre todo paseos por la ciudad, dando a conocer en lugares menos conocidos o menos clásicos en las visitas turísticas, tanto a la gente de la propia ciudad como a los que nos visitan, ¿no? Y bueno, la suerte es que todo esto ha tenido mucho éxito desde el principio, creo que muy apoyado por el hecho de hacer muchas actividades fuera del ámbito profesional, ya en el ámbito más personal, que en eso me has ayudado mucho tú, pues todas las comidas que hicimos, picnics, salir a tomar algo, ir a conciertos, claro, los grupos de WhatsApp que tuvimos y tenemos, ¿no? Que antes teníamos muchos más, ahora pues es complicado gestionar todo eso, pero también ayuda mucho, sin duda, los grupos de WhatsApp y bueno. Ay, justo Guido te iba a decir, porque ahí tú me hablaste de un rato de la internacionalización, ¿no? Que haces con Francia. Podemos retomar quizás eso también con Dublín en un futuro, ¿no? Con Irlanda, que es una cultura muy similar, ¿no? Con Galicia, una cultura céltica. Veo mucho con el tema del Camino de Santiago, acá los acantilados de Cliff, ¿no? Entonces, quizás podríamos ver algunos temas o qué sabes, ¿no? Un poco de la cultura. Son como primos, creo yo, podría decirlo así. El clima, todo es igual. A mí no me ha afectado. Venir acá de Galicia a Dublín, es igual, muy similar, ¿no? Claro. Bueno, yo en ese sentido también podría hablar mucho. Son todo temas que darían para muchas horas, entonces, Sí, algo corto, sí. tratando de resumirlos y en otras ocasiones podremos hablar más en profundidad. Bueno, yo mira, la cuestión de los países celtas la manejo desde muy joven, lo recuerdo como si fuera hoy.
la primera vez que fui a Santiago el 25 de julio a celebrar el Día de la Patria Galega, ¿no? Que es el Día de Santiago, el día, Es galega, ¿no? bueno, sí, de la patria, el Día de la Patria Galega, sí, 25 de julio, ¿no? Entonces recuerdo, yo tendría 12 o 13 años, y recuerdo ahí en la zona del Campus Sur de Santiago, pues había, sigue habiéndolos creo, cada 25 de julio, pues muchos stands, ¿no? De asociaciones y colectivos culturales y de muchos ámbitos, ¿no? Y recuerdo que había un stand de la Liga Céltica Galaica o algo así, ¿no? Y había, pues tenían como muchas pegatinas y souvenirs o recuerdos que hablaban o que se centraban, digamos, en esos lazos entre los países celtas, que son Irlanda, Escocia, Gales, la Bretaña francesa, Galicia, bueno, hay más, ¿no? Isla de Man, Cornualles. También se habla hoy en día de las diásporas celtas, ¿no? Porque Estados Unidos es una diáspora celta de los irlandeses. Argentina puede serlo de los gallegos, ¿no? En Argentina y tantos otros países, ¿no? Entonces, he estado siempre muy cerca también por la cultura y la música, ¿no? Que siempre me gustó muchísimo el lazo artístico y sobre todo musical entre estos países. Ha influido mucho también que, por casualidades de la vida, me hice amigo de Carlos Núñez, el gaiteiro, que es Te vi una foto. quizá, sí, el músico más conocido de Galicia y que ha estrechado lazos, sobre todo con Bretaña, con la Bretaña francesa, pero también con Irlanda. Él despuntó siendo muy joven gracias a los Chieftains, el grupo irlandés que contó con él siendo muy joven y bueno, fue un gran trampolín a la hora de darse a conocer en el mundo, Carlos, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, tengo ese vínculo muy interiorizado y ahora, hablando de lo profesional, es algo que, como te dije muchas veces, me encantaría potenciar, creo mucho en ello. Es verdad que yo ahora me estoy dejando llevar un poco por todo lo que me va viniendo, ¿cómo decirlo?, de manera fácil, propuestas que me hacen ya muy concretas, pues estoy tirando por eso, pero en la medida en que tengamos oportunidad, me gustaría muchísimo desarrollar esos lazos que yo creo que tienen un potencial muy grande, Galicia e Irlanda, sí, sí. Estamos para ello, ya en lo que cuentes conmigo, pues en Dublín, acá me tienes, ¿no? Y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Si bien es cierto, el sector turístico ha sido afectado por el COVID, ¿no? Me imagino acá también ha sido un afectado por el COVID, pero esto se está reabriendo nuevamente, ¿no? Sí, bueno, yo te puedo decir, yo he tenido muchísima suerte porque, como ya sabes, al orientarme al turismo de proximidad, pues me ha afectado mucho menos que a quien no está orientado al turismo de proximidad, ¿no? Es decir, yo en los momentos en los que no se pudo hacer actividades por las restricciones, no las hice, pero en el momento en que se pudo, siempre he tenido gente y eso es una suerte enorme, ¿no? Entonces, bueno, yo he ido tirando bastante bien, pero muchos compañeros del sector, pues evidentemente se han visto muy afectados, sobre todo las agencias de viajes, ¿no? Porque las agencias de viajes perdieron por momentos toda la actividad y todo este tiempo mucho, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que poco a poco se vaya retomando y planteando en los nuevos escenarios, ¿no? Sí, 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 eso es lo que espero. Yo, por ejemplo, ahorita creo que la mayoría de países, incluido Latinoamérica, Europa, están esperando el tema de la vacuna, ¿no? Que se completen, ¿no? Para el tema de Sí, incluso yo mismo, ¿no? Entonces, estamos viendo ese tema. Bueno, sí. y dime, ¿alguna recomendación? Dime, ¿quieres comentarme algo, Guido? No, estoy viendo aquí los comentarios, por si quieres comentar alguna de las cosas que escriben por ahí. No sé si tú los ves. ¿Los ves? He visto algo, por ejemplo, Liz nos preguntó, dice, bueno, Liz, una compañera que viene de Perú, nos dice, ¿no? ¿Qué recomendarías, no? ¿Qué lugar visitar en Lugo, no? Lo primero que te gustaría visitar, ¿no? ¿Qué recomendarías a una persona que viene de, por ejemplo, de Latinoamérica, otro sitio y que no conoce para nada Galicia? Dice, oye, este es el punto clave, ¿no? Y ahí yo te digo después mi apreciación, ¿no? Pero ya tú dime, a ver, por ejemplo, ¿qué recomendarías visitar? ¿No? ¿Y en qué lugar le recomendarías para ir a comer? ¿O qué plato, ¿no? En este caso, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, en Lugo en ese sentido, aunque yo tiendo mucho a enseñar el Lugo menos conocido, evidentemente, pues cuando vienen grupos de agencias de viajes o que viene gente un rato, ¿no? Pues evidentemente les enseño lo más importante o destacado de Lugo, que por supuesto, yo siempre digo lo mismo, si tienes media hora para visitar Lugo, que no es lo deseable es tener muchos días, pero si tienes solo media hora, lo que tienes que hacer es pasear por la única muralla romana completa del mundo, patrimonio de la humanidad desde el año 2000,
y que es, bueno, un orgullo para Lugo. Daría para hablar mucho, ¿no? Pero la muralla sería lo principal. Y Y luego en cuanto a... una foto en la, ¿Cómo? una foto en la Mosqueira, ahí en la Mosqueira, ¿no? Exactamente, sí, eso es lo más icónico y evidentemente teniendo poco tiempo, pues es lo que hay que hacer porque llama mucho la atención y es lo más destacado de Lugo. Pero bueno, siempre digo, ¿no? Que Lugo es mucho más que la muralla, tenemos muchísima historia, mucha por descubrir, arqueología, ¿no? Debajo de nuestros pies, mucha naturaleza. Lugo es la única capital de la península ibérica que está dentro de una reserva de la biosfera, es decir, que somos muy afortunados, una ciudad en una formidable naturaleza, ¿no? Y en cuanto a la gastronomía, ya lo sabes tú bien, que lo que más nos hace destacar son las rutas de tapas. Tenemos un sistema que está, bueno, es un sistema muy popular, ¿no? Porque con una consumición, pues te dan una tapa y un pincho, que es algo espectacular, ¿no? Y eso invita a hacer grandes recorridos por bares, probando distintas especialidades, ¿no? Yo sé, un Y, par de y, a, tapas y a un precio económico. ¿Cómo? ¿Qué dices, Helio? que yo cenaba, creo, con un par de cafés o un par de cervezas, ya me acuerdo que cenaba en la noche al menos, ¿no? Tortilla y más el postre, ¿sabes? Sí. Lugo es muy acogedor, ¿no? Es decir, el sistema de las tapas es una clara evidencia de que Lugo piensa en la gente, ¿no? Y como dices, ¿no? Con un par de consumiciones, con un par de tapas, casi se cena y además se socializa y se estrechan lazos entre las personas, que es algo tan importante, ¿no? Entonces, yo personalmente estoy muy orgulloso de la gastronomía lucense. Y sí, opino lo mismo que tú, porque he vivido también ahí, y creo que es un destino ideal para un Erasmus, ¿no? Que recién sale, ¿no? Absolutamente, sí. Y es muy cercano, hay mucha naturaleza rápidamente puedes ver, es económico vivir ahí, ¿sí? Entonces, pues yo sí, y por eso me quedé más tiempo, ¿no? Porque pues el presupuesto te da un poco más, ¿no? Porque es más cómodo las rentas ahí, ¿no? Y pues la gente también es muy... Y la fiesta también de Arde Lucos, ¿no? Tal hora el Arde Lucos, ¿no? ¿O es el otro mes? Empezó hoy, justamente. Hoy es un día muy especial en Lugo, porque hoy empezó el Ardelucus y ahora, dentro de 2 horas, va a jugar el Breogán en la lucha por la vuelta primera de baloncesto, que ya sabes que el baloncesto es el deporte número uno en Lugo, tenemos mucha historia y tradición, y hoy el Breogán se la juega, ¿no? Y aparte el inicio de la fiesta de Ardelucus, que durará hasta el domingo, con, ¿cómo decirlo?, con unos protocolos y medidas apropiadas para esta situación, es decir, que no se quiere masificar, digamos, son actividades no masificadas, pero recuperando un poco la alegría de encontrarnos, ¿no? Que es en la fase en la que estamos en esta pandemia tan dolorosa, ¿no? Y espero ya acabar. Nada, Guido, pues muchas gracias por tu tiempo. Y para terminar, ¿no? Quisiera ver qué consejo darías a una persona que es su primer viaje, ¿no? Tú que estás muy involucrado en los viajes. Y bueno, parece Erasmus también, ¿no? ¿Por qué no? Porque hay distintos tipos de Erasmus, distintas personas que dicen, oye, no me atrevo a viajar o quisiera ir y qué miedo pues, qué es lo que podemos vencer, ¿no? Dime de tu punto de vista, ¿no? Ya has conocido mucha gente internacional, entonces, ¿quién como tú para hacer esa opinión, ¿no? Dime. Bien, pues lo que se me ocurre decir en ese sentido, por dar un consejo, porque podría dar muchos, ¿no? Pero por dar uno, es ¿cómo decirlo? Que nadie se deje condicionar excesivamente por el dinero. Evidentemente, pues claro, hay que tener unos recursos mínimos para poder tanto viajar como irse a vivir al extranjero, ¿no? Pero con ganas y energía se pueden buscar fuentes, pues como las becas, ¿no? Como, yo qué sé, voluntariados como el voluntariado europeo, bueno, muchas alternativas, ¿no? Que te dan una base mínima para poder moverte. Y en el caso de viajar, pues optar por opciones mochileras, como digo yo, porque yo he sido y sigo siendo un mochilero, ¿no? Y siempre digo lo mismo, ¿no? Que vale mucho la pena viajar, moverse por el mundo y con poco dinero es posible hacerlo, es decir, tenemos que adaptarnos, pero animo mucho a moverse, ¿no? A moverse y a dedicar parte de nuestro presupuesto vital a ello, ¿no? Porque hace crecer mucho y engrandece todo, el espíritu, la felicidad, todo. Sí, 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 comparto lo mismo que tú, sí, se puede viajar con pocos recursos, ¿no? Hay muchas aerolíneas que, Ryanair, ¿no? Yo lo conocí acá en Europa, que por un poco de dinero puedes viajar,
y nada, y eso, y muchas aplicaciones, ¿no? Couchsurfing. Creo que tú fuiste a trabajar a un hotel también con una aplicación, ¿no? ¿Qué aplicación fue? No recuerdo. Sí, yo es que, a ver, ya te digo, yo podría hablar muchísimo de todo esto porque he aprovechado todo lo que se podía aprovechar, creo que lo hice, porque hice Interrail, Tengo que tener hice, otra entrevista contigo luego para que, claro, a ver, cómo viajar low cost. También, claro, pues nada. ya te digo, aproveché Interrail, aproveché Couchsurfing, lo de dormir en sofás de otras personas o residir en casa, tal. Lo que dices del hostel, efectivamente, fue, ya ni recuerdo con qué página lo habíamos hecho, pero habíamos ido a un hostel de Lituania, Sí. trabajando, bueno, colaborando en tareas del hostel a cambio de alojamiento, ¿no? También hice voluntariado europeo, bueno, hice bastantes cosas, sí, sí, sí. Y desde acá también, desde la empresa, ayudamos con los proyectos Erasmus, Erasmus Entrepreneur, Mobilize, hay varios proyectos de Europa que financian el caso de la movilidad, ¿no? Y yo recomendaría agregar aparte, ¿no? Viajar en verano, quizás, ¿no? Porque cuando viajo en verano me ha permitido dormir así, pues en la playa, o así, ¿no? Porque no hace frío, ¿no? Viajé en diciembre Sí, y en más sí, economía. Dime. sí, bueno, pero a ver, yo en ese sentido, a ver, tengo mi visión, coincido en lo que dices tú de que es una época ideal para viajar de manera económica, por lo de poder dormir casi en cualquier sitio, eh, pero también el invierno, yo te lo digo como profesional del turismo, que a veces en invierno tienes un poquito más de tiempo, es una maravilla viajar en invierno porque los lugares están mucho menos congestionados, es más barato viajar en invierno. Bueno, yo es que soy de la idea de moverse todo el año, e incluso yo ya lo sabes también, que mis actividades las extiendo a lo largo de todo el año, es decir, que no estoy estacionalizado, ¿no? Entonces, sí, sí, pero bueno, coincide en lo que dices de que el verano es agradable en cuanto a climatología y Sí, sí. eso, sí. Pues nada más, Guido, un fuerte abrazo desde acá de Dublín y estamos en contacto. Espero y pronto, espero que me vacunen nomás para estar en Galicia ya. Estoy ahí mirando qué día me toca. ¿Cómo van las vacunas allá para la gente de rango, digamos, no es ni Pues tan... mira, ahora mismo están vacunando a la gente entre 40 y 49 años. Están en esa franja. Ya sabes que yo tengo 35, entonces creo que seré de la siguiente franja. Vale, Y bueno, así estamos, así estamos. espero eso, ¿no? Y para muchas personas, me imagino, la vacuna será un determinante para viajar pronto, ¿no? Porque eso de PCR, eso es un desgaste. Bueno, Guido, Claro. un abrazo, estamos en contacto y gracias a todos los que han estado por ahí, Liz, Ana. Mucha gente. Acabo de ver que se Sí, conectó muchísima gente. Muchas gracias a todos y y seguiremos conversando siempre que quieras, amigo. habrá una segunda oportunidad para que nos dé los tips, ¿ah? Todos esos tips para hackear viajando ahí con Guido. Bueno, un Muy abrazo. bien. Estamos en contacto, Un amigo. gran Cuídate. abrazo. Chao, chao, chao.